Bienvenidos al canal de David Roll, cómo viajar desde casa por 140 países. Hoy vamos a hablar de el video Viajando a Cuba a través de sus libros. En estos tiempos que es difícil viajar, estamos tratando de ver cómo hacerlo desde casa. Y una de las fórmulas que yo propongo es también a través de los libros que uno compra y especialmente en el caso de Cuba. En Cuba pues hay muy pocos souvenirs todavía, las sillitas estas de ciertos lugares, sobre todo de la zona vaquera, el famoso tabaco de Coiba, hay la parranda, los carros, las insignias de Te seré fiel Fidel, los mapitas de Cuba, pero no hay mucho que comprar. Lo que sí se puede comprar y muy barato son libros. Lo interesante de viajar a Cuba a través de los libros es que cuando uno no comparte la idea comunista, ni es admirador de Fidel Castro, ni de todo ese mundo, es mucho más interesante penetrar en un mundo que uno no conoce. Por ejemplo, esta es muy interesante. Están haciendo unas caricaturas, ellos que tanto habían odiado como el tema de las caricaturas, en una especie de medio fotonovela realmente. Esta es fotonovela sobre el que debe vivir Fidel, primera y segunda parte. Y tienen pues este tipo de frases. Los servicios de inteligencia imperialista, la mafia y la contrarrevolución han tenido como su principal objetivo la eliminación física de nuestro comandante. Entonces, claro, puede que uno no comparta eso, pero es muy interesante entrar en el mundo que ellos tienen sobre esto. Por ejemplo, este también es muy interesante, el Fidel el Rebelde. Entonces, en Fidel el Rebelde ya son como caricaturas para que los niños conozcan cómo fue la historia de Fidel Castro. El rebelde en el colegio La Salle. Y cómo el hermano no sé quién hacía coscorrones y Fidel Castro le tiró una piedra. Una cosa muy interesante. Un golpe al golpe. O sea, todo lo que tiene que ver pues con la revolución. Insisto, pues el que le gusta disfruta mucho más. Pero incluso los que no compartimos eso, nos encanta ver, por ejemplo, este libro. Este libro es publicado por Frei Beto, un sacerdote de la teología de la liberación brasileño. Se llama Viajes por el mundo socialista. Entonces va uno aquí tiene por ejemplo el tema de La Habana, pero también tiene por ejemplo de Letonia. Entonces esto para quienes hemos recorrido la Unión Soviética es una joya y estos libros son regalados en Cuba. Y este también, en ese mismo sentido, la perestroika, todo lo que es la perestroika en diferentes partes de cómo influyó en Alemania del Este, cómo influyó, mira, por ejemplo, cómo influyó en la República Democrática Alemana, cómo influyó en la propia Unión Soviética, aquí en la perestroika y el fin de la República Democrática Alemana. Estos libros entonces son interesantes también ya cuando ellos hacen toda su filosofía política. La verdad no se ensaya. Cuba, el socialismo y la democracia. Es decir, ellos consideran que es una democracia pues si lo argumentan bastante bien. Y por más que uno no esté de acuerdo, pues es interesante penetrar en esa visión. Por supuesto hay muchos libros en ese sentido. Latinoamericanista, Fidel, Bolivia y algo más, una visita histórica al corazón de América Latina. Entonces, toda esta concepción que uno la tiene pues entre sus colegas y amigos que les gusta esto, pero verla como ellos mismos la cuentan resulta bastante interesante. Y por supuesto, pues la forma en que ellos han reescrito la historia de José Martí, el Partido Revolucionario Cubano, Cuba, el Manifiesto de Montecristi, como ellos han así como convertido a José Martí en un prerevolucionario. Pero como Cuba tiene tantas cosas, vale la pena uno entrar en este tema, que es también el de la africanidad de Cuba. Este libro, Lenguas Africanas, el español de América, es una belleza y no se consigue sino en Cuba. Ni siquiera traen estos libros para la Feria del Libro. Y más llamativo aún, esta iconografía de africanos y descendientes en Cuba. O sea, toda la historia de los cubanos, de cuál fue el papel, ellos que lo negaron pues muchísimo en los primeros años de la revolución, con muy buenas ilustraciones. Y ya en ese mundo, de esa Cuba ya histórica, se consiguen libros tan hermosos como este, Cuba en sepia, por ejemplo, la idea de la Valvanera, el ciclón del 99, las expresiones
en Cuba, cómo fueron cambiando. Son estos, insisto, tesoros que incluso este señor es muy famoso, el Eusebio Leal Spengler, es el historiador, y estos son 6 CDs sobre Andar La Habana, pero también tiene todo un libro de pasta dura muy bien hecho, con unas gráficas excelentes, con unas fotos maravillosas de lo que fue, por ejemplo, el Teatro Martí, cómo se llamaba antes. Y así uno va entrando en una Cuba por ejemplo, los jardines de la Tropical. Entonces, cómo eran esa famosa Tropical en diferentes momentos, cómo fue la atmósfera, cómo fue la construcción. Y por supuesto, tenemos el otro tema, que es el tema de la música. Entonces están pues obviamente los souvenirs pues sobre la marcha y todo lo que es la parranda, perdón, la parranda. Y este libro fantástico de la Orquesta Aragón. O sea, toda la historia de la Orquesta Aragón en cualquiera de sus momentos, para el que le guste la música y aún el que no conozca mucho, pues va a entrar de esto. Y biografías como esta, como la de Benny Bonet. Así, La Habana y Cuba es un sitio para uno visitar con mucha frecuencia. Yo apenas he logrado ir 3 veces. Lo que pasa es que uno al final uno no sabe qué decir, uno no sabe como qué opinar de La Habana. Entonces uno lo que trata es como de intentar ser un poquito neutral y ver las cosas buenas y las cosas malas. Y no es muy fácil. Así que cuando yo fui a Cuba, en uno de mis viajes en pleno periodo especial, pues me dijeron eso, me dijeron hágase un artículo sobre Cuba y no sabía de verdad qué contar porque pues uno tiene amigos muy pro Castro y amigos muy anti Castro y los ambientes laborales son muy complejos. Así que lo que hice finalmente yo fue hacer fotos. O sea, hice unas fotos para mostrar la Cuba, los contrastes de Cuba, cómo Cuba al mismo tenía cosas maravillosas y cosas muy complicadas. Y eso lo planteé en este libro que les voy a contar en otro video, que es La Guerra Fría, Cenizas Calientes, y les mostraré cómo fue que yo expliqué Cuba a partir de unas fotos que no intentan dar un concepto definitivo de Cuba, pero sí muestran como una Cuba que muy pocas personas pues han percibido, porque los viajes a Cuba no hay como tanta capacidad de observación. Nos vemos entonces en el próximo video sobre este tema.